Serrano Carrero, con la ponencia titulada La universalidad de la moral en el derecho natural, una propuesta desde la perspectiva de Jaime Scherer. Vale, buenos días. Bueno, primeramente, pues, buenos días a todos. Gracias por compartir este espacio, que me da la oportunidad de compartirles algo de mis avances para el monográfico en derecho, donde intento solucionar un problema en el derecho a la luz de la psicología moral y la psicología abusiva, fruto, gracias y finalmente de los servicios a Carlos Arturo Plazas, las clases de programación, donde se puede identificar este problema, ¿no? En este corto tiempo, pues intentaré plantear el problema y intentar dar una salida a esto. Bueno, como vemos que pues hay, me gusta que se el rostro de Jonathan Haidt, ¿no? Es estadounidense, ¿no? Y Max Scheler en 1916, el trabajo más importante que es el materia de valores. Bueno, el neonaturalismo, vamos a ver cuál es el contexto del neonaturalismo y por qué el derecho natural vuelve a ser importante en el paradigma del derecho contemporáneo. El derecho natural pues, vuelve a ser un paradigma importante tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un juicio de Nuremberg, donde su además explicarle el genocidio judío con la ley, ¿no? Básicamente dijeron, lo que nosotros hicimos es legal, ¿no? Es decir, es fruto de un proceso que le otorga a los niños un carácter de validez y por lo tanto no es un delito. Y no solamente eso, sino que cuando generales nacen, cuando soldados alemanes se negaron a la comisión de delitos de lesa humanidad, de asesinar judíos y la persecución, y acudieron a los jueces para que los jueces evitaran o se pronunciaran para que no pues, pasara el genocidio. Los jueces mismos, en su momento, usaron este mismo argumento para no intervenir en la política del partido pues, de la socialista. Es así como posteriormente, a esa terminación de la guerra, se crea una cumbre en de París para crear la ONU, cuyo objetivo pues, sería mantener la paz y la seguridad internacional. Para ello pues, trabajaron en conjunto desde 1946 hasta el 48 en la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración buscaba establecer un mínimo de derechos, no ya nociones del derecho natural, sobre el cual pues, importar su lugar de origen, todos los hermanos, sin importar la social, su orientación política, orientación religiosa, pues gozara de esos derechos, ¿no? Ahí vemos pues, a los miembros de esa comisión. Y con esto se gesta entonces un contexto hermenéutico en que el neonaturalismo entra a servir para el derecho positivo, este fenómeno de la legalidad, entra a servir como instancia de corrección del derecho positivo. Entonces, ante la pregunta lógicamente de cuál es el recurso que tenemos entonces nosotros ante el derecho injusto, ¿no? Pues el derecho, ante los recursos que tenemos ante el derecho injusto, vendría a ser ese neonaturalismo, ¿no? Con los valores. De este modo, pues, el derecho pues, hace presente de nuevo esa antiquísima discusión contra el formalismo jurídico, ¿no? Y hablando de los valores como marco de referencia en la relación telemática, legitimidad, validez, eficacia, es decir, para que una norma tenga, o para que un decreto, un pronunciamiento de cualquier gobernante, tenga un carácter vinculante o un carácter de eficacia, tienen que tener en consideración los valores como marco de referencia. Ahí vemos pues algunas visiones de los valores como instancias de corrección del derecho positivo, ¿no?
Esta línea la construye Oscar María Quintana en sus clases de maestría, la cual rescato precisamente porque inicia, ¿no?, la línea con Rafael Carrillo Luques, ¿no?, quien es colombiano, ¿no?, desde Valledupar, quien ya venía diciendo, inclusive antes de McIntyre, inclusive antes de Radcliffe, en Introducción a la Filosofía del Derecho de 1948, que el derecho positivo, o la teoría pura del derecho más bien, que se venía discutiendo en inicios del siglo XX, estaba asentada sobre un ambiente axiológico, es decir, sobre los valores. Los abogados hemos venido repitiendo, tenemos instalado en la cabeza que el derecho puede justificarse a sí mismo, es decir, es autopoético y no depende de los valores, no depende de la moral. Y venimos, sobre todo pues, en Colombia, que hay un asentamiento de Kelsen, ¿no?, y sobre todo del primer Kelsen, ¿no?, de Kelsen, que dependía que el contenido de la norma fundamental estaba vacío, por lo tanto no dependía de factores externos, por lo cual el derecho es hermético. Pues vendría ya posteriormente la segunda guerra mundial a hacerse más evidente el hecho de que el derecho no es autopoético, no es autorreferencial y depende de un ambiente axiológico. Para Rafael Carrillo, pues precisamente ese ambiente axiológico está determinado por la filosofía de la vida, ¿no?, y la jerarquía de valores de Scheler. Esa jerarquía de valores, pues, ¿en qué momento pues, se habla? ¿Cuál es el comportamiento del derecho natural contemporáneo? Pues, lo primero es que el derecho natural reconoce la existencia de un derecho supralegal, es decir, aquí está la legalidad, ¿no?, y por sobre la legalidad tenemos los valores, ¿no?, que sirve como instancia de protección del derecho positivo cuando el derecho positivo no refleja los contenidos de justicia, ¿no?, y cometemos por lo tanto actos injustos, actos de humanidad. Entra a servir esos valores, ¿no?, como instancia de protección, ¿no? Básicamente, vendría entonces el derecho natural a hacer un estudio sobre los valores y no serían los principios como nos enseñan a nosotros en derecho, ¿no?, que vienen a regular en primera instancia, como debería decir posteriormente Robert Alexi y Borges, la instancia de protección del derecho, sino vendrían a ser los valores, ¿no?, y el comportamiento de esos valores está determinado por la jerarquía de valores. La jerarquía de valores, como vemos allí, se compone por valores trascendentales, morales, submorales y valores biológicos no racionales que fundan la pirámide y que por tanto determinan el comportamiento de esa pirámide. Se olvida mencionar esto en las interpretaciones de Scheler, en las cuales se le atribuye un neoplatonismo, un platonismo, en esa diferenciación del mundo material y el mundo de las ideas. Cuando eso no tiene nada que ver con Scheler, ¿no?, decimos entonces que los factores biológicos no racionales entran a determinar el comportamiento de la pirámide y por tanto son importantes para determinar qué valores entran o son más frecuentes para la sociedad determinada. ¿No? Aquí entonces me parece importante aclarar algunas diferencias conceptuales, porque moral y no etnicidad, pues ya en el marco del derecho natural, vemos que el concepto de etnicidad está más ligado con ese derecho natural antiguo, o ese derecho de la modernidad temprana, de la modernidad temprana aquí. Mientras que la jerarquía de valores, que ya vendría a ser la moral, tiene tres características fundamentales que rescatan la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es autónoma, no es impuesta por una autoridad, es libre, debe ser resultado de mi libre pensamiento, no efectivamente, teniendo la libertad como reconocimiento del deber, y es universal, es decir, no depende del contexto y se comporta como máxima. Es la pretensión de cualquier sistema para servir como máxima. La ética, pues, por su parte, pues, es la disciplina de la filosofía que estudia el mando en un comentario allí sobre la autonomía de la moral, ¿no? Muchas veces obviamos, ¿no?, que la moral es autónoma, no podemos venir aquí a establecerla, a decretarla, ¿no?, como se pretendía hacer, como pretendían hacerlo en el Congreso, ¿no?, con esa gente, cacho. Seamos todos virtuosos, ¿no?, seamos todos honestos, no pongamos los cachos. Eso no puede hacer, la moral es autónoma, no la puede poner ninguna autoridad, ¿no? Entonces, el punto específico de investigación, ¿no?, sobre el cual surge el problema, pues es el principio de universalidad, ¿no?, que en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos viene a traducirse en el derecho positivo, ¿no?, como el principio de universalidad, pero que en últimas puede traducirse ya no en el entorno 1998
como una discusión del derecho natural, ¿no? Es decir, existen conductas en sí mismas justas respecto de los hombres, o dicho en forma negativa, existen modos intrínsecamente injustos de tratar a un ser humano, y profundizando más en la cuestión, la justicia en sí existe, si ella existe, es cognoscible por la razón humana, y si lo es, se refleja o al menos debe reflejarse en las normas jurídicas positivas. Tendría entonces ese principio de universalidad traducirse en el derecho natural. Bueno, en este contexto surge aquí algo pues, que denomino como falacias universalistas, ¿no? En primera medida, estas falacias parten del entendimiento del derecho de naturaleza puramente racional. Es decir, el derecho que se viene alimentando de teorías éticas y morales que entienden la construcción de la moralidad, de los valores, como una construcción puramente racional, vamos allí, el imperativo categórico kantiano, ¿no? La ética del contenido, es decir, el principio utilitarista, fundado sobre el bien común, la felicidad de la mayoría, ¿no? Y también, pues, la teoría no esencial del derecho, eso se traduce ya al derecho, ¿no? Entonces, el derecho de la naturaleza puramente racional en las teorías de Kant. Vemos como Kant, su imperativo categórico, parte primero de velar por la dignidad, ¿no?, de las personas, tratar a alguien en dignidad, ¿no?, tratarlo siempre como un fin, como un medio, garantizando precisamente esa dignidad. Pero cuando en abstracto este postulado aparece en un carácter de universalidad, ¿no? Bueno, la dignidad sí, el último puede ser universal. Pero cuando aterrizamos ese abstracto al caso particular, en las sociedades, en las distintas formas de comprensión precisamente de la dignidad permeada por la necesidad, por esas conductas ejemplarizantes de vida buena, vemos que en las sociedades hay diferentes entendimientos de lo que es la dignidad. Hay diferentes formas de materializar la dignidad en los sujetos y diferentes formas en las que los ordenamientos promueven y garantizan el cumplimiento de cierto entendimiento de la dignidad. Entonces, en el abstracto puede que sí tenga esa apariencia universalidad, pero cuando se aterriza en caso concreto nos quedamos, ¿no? que es muy discutible, ¿no? Lo mismo pasa con la ética de contenido, la felicidad. La felicidad, ¿será que es universal? ¿Será que todos entendemos lo mismo por felicidad? Para mí puede ser una cosa, ¿no? A ustedes lo que les dé felicidad puede ser otra. Entonces hay en el abstracto una apariencia universalidad, pero en el caso concreto vemos que también hay muchísimas diferencias, ¿no? Y eso también afecta el entendimiento precisamente del concepto de derecho, ¿no?, de esa categoría en las teorías del derecho positivista, ¿no? Precisamente la Constitución del 91 hereda de la Constitución de Weimar en Alemania de 1920, la teoría no presencial del derecho, que básicamente, ¿qué es? Pues, es entender el derecho dividido en dos partes, ¿no? Una dentro de la otra, entenderlo básicamente como un huevo, por ejemplo, ¿no? En el centro del derecho hay una parte sólida que no puede ser vulnerada, ¿no?, que vendría a ser la yema, y la parte exterior a ello sería la clara, que puede ser vulnerable, y funda precisamente las teorías de la ponderidad, ¿no?, en donde los jueces vienen a decir qué derecho pondera sobre otro, con el argumento de que en últimas la esencia o la parte del derecho no es nunca vulnerada, tocada. Para Kaufman, en 1948, ya cuestionando precisamente este principio de universalidad que se presentó, ¿no?, si se cuestiona o si no se tiene un carácter de universalidad, no se pueden sostener los derechos humanos y por lo que los define. Kaufman dice, no, sí se pueden hablar de derechos humanos, aterrizándolos contextualmente, y viene a decir Kaufman que tanto la teoría no presencial del derecho como la ética del contenido y el imperativo categórico kantiano son una huevonada. Es decir, cuando uno coge el derecho y lo vulnera, no se puede rescatar una parte del derecho que no se vulnera, una parte dura que nunca se ha olvidada. Por lo tanto, la teoría influencial del derecho se cae. Vemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos como la libertad, como la vida, que cuando vemos, por ejemplo, Kaufman, diferentes legislaciones, diferentes formas de Estado, diferentes formas de interpretar estos derechos y aplicarlos, hay discrepancia, ¿no? Hay unos estados en los cuales se permite la pena de muerte, hay unos estados en los cuales la cadena perpetua
también se garantizan, otros también el aborto, la eutanasia. Y todos estos escenarios son escenarios de vulneración directa a la vida. No hay un escenario en el cual la vida se esté protegiendo cuando usted dice sí al aborto, sí a la eutanasia, sí a la pena de muerte. No hay algo, no hay una parte sólida que se rescate, una parte que se mantenga, una esencia del derecho que se tenga, sino que simplemente esa parte está siendo vulnerada en razón de la libertad, ¿no? O en razón de la justicia, ¿no? De la muerte. O en razón de se vulnera la vida, pues por ejemplo, ahí no hay algo que se proteja. Y en este mismo contexto, y me debería decir que, y me gusta esa cita porque aquí es donde vemos que si no se puede sostener una universalidad, entiendo el derecho puramente racional, ¿cuál sería la salida? Pues Kaufman, digamos que no tenía como las herramientas todavía para sostenerlo, pero tiene un esbozo de por dónde va la cosa. Dice la cita, esta es la doctrina que se señalaba más arriba, Foyer la había tomado de Kant. No hay en verdad un derecho natural objetivo, pero sí derechos naturales subjetivos que son en cierto modo innatos al ser humano. Allí es donde entraría pues, precisamente la psicología moral. Como no puede sostenerse entonces una universalidad del derecho puramente racional, muchos profesores de derecho, muchos juristas, muchos teóricos, han caído entonces en decir que existen unas, el derecho es relativo, no relativo, un contextualismo, por lo tanto no puede hablarse de algo que se mantenga independientemente de la sociedad, del Estado, de la jurisdicción, ¿no? Tendría que ser Carolina Quintana en sus clases de filosofía del derecho, que el derecho natural no es universal, el derecho natural es por esencia contextual, no propio de cada comunidad, y que hay un derecho natural caníbal, con estos caníbales, es decir, como no se puede afirmar que haya derechos que sean universales, inclusive, no solamente derechos, sino principios que sean universales, o todo es relativo, y daría pie a que entonces exista un etos caníbal, que existan lugares sociales en los cuales la moralidad nos lleve al canibalismo, que el contenido de su norma fundamental no sea el cuidado de la vida, no sea la dignidad, no sea movilidad, como vendría a decir, como vendría a cederle Keynes en el 1962 a Hart, el pluralismo y la tolerancia, sino que el contenido de su norma fundamental sea acogerse a los otros. Quedamos en un relativismo excesivo, un contextualismo que no distingue principio, ni criterio, ni regla, ¿no? Porque precisamente no hay nada universal, se puede dar esa posibilidad. Para confrontar esta falacia, pues, me parece importante resaltar un buen principio, ¿no? En este caso, pues, el principio de convergencia con criterio verdadero en el conocimiento jurídico, ¿no? Que lo tomo de Kaufman en Principios para una teoría procedimental fundada materialmente en la verdad y la justicia, de su libro La filosofía del derecho a la posmodernidad, ¿no? Está en digital y en español, muy bueno. En donde pues él habla básicamente que para el conocimiento jurídico hay que tener en cuenta tres características, ¿no? Primero, la inclusión del principio de falibilidad de Karl Popper, la lógica, ¿no? Y el principio de consenso, ¿no? En la conjunción de estos tres criterios podemos tener un acercamiento al conocimiento de verdad, ¿no? Distinguiendo primero las limitaciones que tiene la barrera lógico-deductiva del silogismo, ¿no? Como también las limitaciones que tenemos como sujeto. Creo que se me está. Sí, superando así y también reconociendo pues, las limitaciones que tenemos como sujetos sobre el conocimiento del objeto en sí. No podemos conocer el objeto en sí, sino lo que nuestra sensibilidad pues, puede hacer. Bueno, aquí vemos, y aquí es donde yo posturo una propuesta, un escape a esas falacias racionalistas, las contextualistas, que vendría a ser el inclusionismo. Primera medida, pues, el inclusionismo parte desde la teoría de la selección natural de Darwin, que básicamente postula que los animales desarrollan rasgos adaptativos según su entorno, los cuales, si resultan provechosos para el animal, no su especie, se convierten en hábitos y posteriormente son heredados. La simpatía, la sociabilidad y la lealtad son instintos sociales
inscritos en el comportamiento humano que se activa para proteger nuestra descendencia, y en ocasiones a miembros de nuestro grupo por altruismo recíproco o créditos que afecten de forma positiva nuestra reputación. Vemos como inclusive hay la mente de los gustos, pues, se utiliza esto pues, para la selección natural, que es una herramienta que no vieron, no tuvo Platón, no tuvo Hume, no tuvo Jefferson, para comprender el diseño de la mente humana, ¿no? ¿Cómo es que nosotros tomamos decisiones morales? Pues la teoría de la evolución de Darwin vendría a ser la herramienta más importante. De igual forma, me parece importante que este infeccionismo, ¿no?, trae nuevamente a colación, sobre todo, sí, a la actualidad, una ética con un contenido de los valores materiales, ¿no?, que vendría a postular Max Scheler en el formalismo de la ética de los valores materiales. De hecho, le haciendo una crítica a Kant. Básicamente, ¿qué le dice Kant? Le dice, vea, se dice que hay dos facultades, la facultad de la sensibilidad y la facultad del entendimiento, para poder conocer el mundo no superior. Sin embargo, a esas dos facultades les hace falta algo esencial, y es las emociones, ¿no? Entonces, él viene a postular precisamente la aprehensión emotiva. Sin la aprehensión emotiva, sin esos sentimientos, sin la emoción, solamente conoceríamos en el mundo lo neutral. No conoceríamos lo bueno, no conoceríamos lo justo, no conoceríamos lo malo, sino cosas neutrales, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, de la emoción, del sentimiento, para poder acercarnos hacia el conocimiento del valor. Allí, pues, intentando pues, fundamentar la teoría de fundamentos morales, pues empieza hablando de la manera por ahí, dice parte de una presunción es que la mente se vive en parte de lo que muchas veces entra en conflicto, no desea hablar para solucionar este problema, pues se han planteado tres hipótesis, ¿no? Dice Hayek, ¿no? Primera medida, el racionalismo, ¿no? En segunda medida, el sentimentalismo, y en tercera medida, una parte para usted y una parte para mí. Básicamente, no creo que postulan de personas que son independientes, ¿no? El racionalismo, como ya vimos, ¿no?, parte de que hay una naturaleza puramente racional del sujeto. En está Platón, Holder y Kant. El sentimentalismo para vendría a ser en que la razón es esclava de las pasiones. Y para Thomas Jefferson vendría a decir, no, hay sistemas y hay cosas dependientes tanto para la razón como para la emoción, pero nunca se mezclan. Estas posturas vienen a ser confrontadas precisamente la mente de lo justo. Tomando el ejemplo, precisamente Hayek menciona la nación, tomando el ejemplo de ¿cómo es que se llama? Bueno, de un sujeto que se tuvo un accidente, ¿no?, en la región prefrontal, ¿no? Y a raíz de ello, pues, voy a responder, si la mímica, a partir de eso voy a responder preguntas de manera racional, ¿no?, pero tomar decisiones para la vida ya era muy complejo, no era capaz de tomar buenas decisiones, pese a que tenía una estructura racional pues aparentemente intacta, ¿no?, pues podía hacer cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. Pero precisamente el accidente le generó que no pudiera tener una conexión entre sentimientos y razón, y por ello no tomar buenas decisiones para la vida, no tener decisiones que tuvieran que tener evidentemente los sentimientos. Y por lo tanto, ahí surge como la postura, a partir de la evidencia empírica, de que la tesis de Hume es mucho más importante. En últimas, la razón depende de los sentimientos y de la emoción para poder funcionar de manera correcta. Son interdependientes, se necesitan ambas, y por tanto debemos superar esos postulados de la ética formal propiamente, que parte del entendimiento del sujeto como puramente racional. Y pues Thomas Jefferson tiene la razón, porque son dependientes, no son independientes. Esta cita,
me parece muy bueno, los filósofos éticos intuyen los cánones deontológicos de la moralidad, consultando los centros emotivos de su propio sistema hipotalámico límbico. Eso también ocurre con los desarrollistas, ¿no? Incluso cuando son meramente objetivos. Suelen interpretar la actividad de los centros emotivos como una adaptación biológica, se puede descifrar el significado de los cánones, ¿no? Inclusive aquellos que postulaban el entendimiento del derecho puramente racional o de la ética puramente racional hacían uso de sus sistemas hipotalámico límbico. En este sentido, pues, vemos que nuestro modelo de razonamiento, pues, no es como que razonemos y después tomamos decisiones, sino que intuimos, ¿no? Las intuiciones vienen primero, el razonamiento que realmente se produce después. Ahí está en la tabla el proceso, ¿no? Hay un evento que detona una intuición, de eso se emite un juicio, posteriormente, en el mejor de los casos, un razonamiento que justifica esa intuición. O puede activar otra intuición, es otro juicio, y es un razonamiento, pero sobre él. Entonces ahí hay como una relación. Lo primero vienen las intuiciones, después vienen los razonamientos, ¿no? Y así surgen, por lo tanto, las teorías morales, que vienen a ser pequeños interruptores en el cerebro de todos los animales, que son activados mediante patrones que fueron relevantes para la supervivencia, los cuales se han adaptado al humano actual. La cuestión importante es que hay un conjunto de programas innatos condicionales que trabajan juntos para ayudar a las personas a enfrentar el desafío adaptativo. Algunos de estos módulos innatos pueden ser innatos como módulos de aprendizaje, que generan módulos más específicos durante el desarrollo infantil, superando esta discusión que teníamos sobre la serpiente, ¿no? O sea, hay módulos que son módulos de aprendizaje innatos. Podemos aprender a tener miedo a la serpiente o no tener miedo a la serpiente, se resuelve. Entonces, en ese sentido surge este fundamento, ¿no? Cuidado, daño, lealtad, autoridad y santidad, que son receptores que pueden ser detonados por distintos eventos en la vida. Surgen a partir de la evolución como herramientas que nos ayudaron para estar donde estamos, como género y como especie. Ahí está. Ahora sí. Como todo el escuchar. Gracias, María. Bueno, ahí se acaba. Entonces, básicamente sería eso. Puede ser una conclusión rápida. La importancia de esto, digamos, lo importante para el derecho es entender que el derecho, como ya lo había dicho Mendel Holmes en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, la esencia de la ley, la vida de la ley, no ha sido lógica, ha sido experiencia. Y han tenido mucho más que ver los prejuicios que compartimos con sus semejantes, las intuiciones que tenemos sobre la vida pública, e inclusive los rumores y, en este caso, la reputación, en la forma en la que los hombres nos comportamos, que la propia ley y el entendimiento de la ley debe estar anclado al entendimiento de la psicología humana, de por qué pensamos lo que pensamos, de por qué tomamos las decisiones que tomamos, ¿no? Para que precisamente el derecho pueda ser eficaz. Los abogados se nos olvida que el derecho tiene una pretensión de eficacia, y esa pretensión de eficacia no se logra creando normas inútiles, creando normas por crear normas, sino entendiendo cómo piensa el sujeto y cómo actúa en el mundo. Y para eso está la psicología moral. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los estudiantes, docentes o quienes están conectados a través de Teams? ¿Tiene una pregunta? Bien, nuevamente también agradecerle a John por su ponencia. Me llama la atención algo, pues, que de alguna u otra manera, haciéndole honor a la verdad, debo reconocer que lo discutimos en su momento ya, pero en el ámbito privado. Y yo, dentro de las falacias universalistas que plantea, que se dan dentro del derecho y bueno, todas estas discusiones alrededor de su ponencia, alude a uno de los principios que configuran la ética kantiana, y
y es que efectivamente el imperativo categórico que él plantea dentro de la fundamentación para una metafísica de las costumbres, tal cual como su merced lo señaló hace un momento. Sin embargo, ¿cuál cree usted que es la relevancia de plantear este imperativo categórico como una falacia? En mi, digamos, en mi poco bagaje alrededor de lo que su merced, pues, o de la comprensión que hace desde la filosofía del derecho, podría decir que es el contexto en el cual, digamos, se va a desarrollar un planteamiento como lo es un imperativo categórico. Si una norma, si una ley, si algo que sea de orden universal realmente se aplica a todos los escenarios habidos y por haber, o cuál es la crítica que desde su perspectiva cree que configura el imperativo categórico como una falacia universalista. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres responder esta? No, sumémoslo. Sí, sí, yo creo. Sería la última. Bueno, pues, lo que pasa es que en ese contexto en donde se empieza a justificar una pretensión del derecho con un carácter universal, que es aplicable a todas las legislaciones de todos los estados, por tanto a todas las necesidades de la comunidad, utilizando el imperativo categórico, pues entraríamos entonces a hablar de un entendimiento de la dignidad, de la libertad, de ciertos principios, de ciertos valores morales, como aplicables a cualquier contexto. Vemos que lo que yo le cedo a la teoría bueno, a la defensa del derecho natural como contextual es que el derecho depende también del contexto para que sea eficaz y aplicable. Es decir, los valores y la jerarquía de valores tienen un comportamiento contextual para precisamente decir estos son valores trascendentales en una sociedad, están determinados por el contexto. Eso lo vemos en la discusión sobre el genoma y el ambiente. El genoma tiene unas predisposiciones, pero el ambiente determina qué disposiciones son o no detonadas y de qué forma sí. Hay bien derecho de que tenemos, por lo tanto, intuiciones hacia ser liberales, conservados, que el ambiente la detona, porque quería detonar. Podríamos perfectamente un liberal que se decide como conservador de ser un conservador, porque nunca le detonaron las predisposiciones a ser liberal, o un liberal que se decide un conservador ser liberal, perdón, un conservador que se decide liberal ser liberal, porque nunca se le detonaron las propensiones a ser conservador. Entonces, el ambiente depende mucho de la forma en la que el sujeto se comporta, y también el ambiente depende mucho de la forma en la que estructuramos la jerarquía de valores y el entendimiento de los valores como tal. En abstracto, sí hay una apariencia universal, pero cuando se aterrizan, entonces esa es la vaina de que el derecho ha hecho uso de esas éticas para postular declaraciones universales de los derechos humanos, para postular que hay ciertos principios generales del derecho humano, carácter de universalidad, pero que realmente no es así. Tampoco es universales, tampoco vemos que son universales esos instintos, también dependen de la gente. Y que la constitución de esto, por tanto, sería la intuición social que hay. Bueno, yo tengo una pregunta referente a todos los primitivos evolucionados, ¿no? Siguiendo un poco el razonamiento planteado, el miedo a las serpientes. El miedo a las serpientes no es tan común, por ejemplo, como el miedo a los insectos o a los arácnidos. La mayoría de las personas tienen ese tipo de miedo primitivo porque, bueno, a menudo al ser humano ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Y eso me lleva a un planteamiento interesante. Hoy en día los seres humanos no se rigen bajo la selección natural. Eso que genera que, por ejemplo, existan individuos que no le tengan miedo a los arácnidos o que no le tengan miedo a los insectos per se, ¿no? Y claro, ese tipo de cuestiones generan cierto tipo de razonamientos interesantes, ¿no? Como que gracias a que ya no nos andamos bajo la perspectiva de una selección natural, los seres humanos cada vez más van a tener más variación, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, bueno, puedo colocar ya coloco
¿cómo podríamos, en base a una forma de interpretar el mundo, en base a los modos cognitivos para una mejor formulación de los derechos, actuar en base a individuos que no desarrollen cierto tipo de facultades naturales o módulos cognitivos evolucionados? Vale, pues lo que pasa ahí es que la selección natural no es como que le indique a una especie concreta cuáles son formas universales que toda especie, independientemente de su contexto, el individuo debe tener, ¿no? Sino que lo que hace es que factores o rasgos que sirven para su ambiente, para su contexto particular, pues los mantengan primero y segundo, los hereden. Entonces, el miedo a las serpientes puede para unos humanos detonarse, ¿no? Depende de su contexto. Para otros no. Vemos que lo que en algunos de estos módulos innatos pueden ser innatos como módulos de aprendizaje, como la posibilidad de aprender que hay que tener miedo a las serpientes, ¿no? Por la presencia de esto. O con la posibilidad de no aprender, no tenemos porque precisamente nuestro contexto no se ve, pues no hubo necesidad de que ese rasgo se generara en el individuo. Sin embargo, pues eso responde, no es como que tenga que tener depresión. Es como funciona la selección natural. Es dependiendo de un contexto, hay unos rasgos adaptados. ¿Alguna otra pregunta? Vale, muchas gracias.